I speak for us all when I say our lives will never be the same again. Our family has been devastated and life seems empty and meaningless without Kate. El 31 de mayo de 2007, en el pueblo de Walton-on-Thames, Reino Unido, Kate Bigley, una mujer joven e independiente, fue reportada como desaparecida. No se presentó a trabajar como de costumbre y, de manera aún más extraña, nadie podía localizarla. Su padre sabía que Kate había salido la noche anterior, así que decidió ir a revisar su casa. Cuando entró, no había señales de alteración, pero Kate no estaba allí. También faltó a una cita programada, algo completamente fuera de lo común para alguien tan disciplinada y puntual como ella. El instinto de un padre le indicó que algo estaba muy mal, y de inmediato llamó a la policía. La búsqueda comenzó. No solo la policía se involucró, los amigos de Kate actuaron de inmediato. Colocaron volantes de persona desaparecida por todas partes y, aunque Facebook aún estaba en sus primeros años, crearon un grupo para compartir actualizaciones y publicar cualquier detalle que pudiera ayudar a encontrarla. Lo que ellos no sabían era que lo que estaban a punto de descubrir sacudiría a toda la nación de Inglaterra. Kate Bigley, de 32 años, era alguien que hacía que los demás se sintieran a gusto, cálida, confiable y amable. Era leal, positiva, siempre sonriente y el tipo de persona que estaba presente cuando más la necesitabas. Como empleada dedicada en Centrica, una importante compañía de gas del índice FTSE 100, Kate había ascendido hasta convertirse en gerente nacional de cumplimiento gracias a su pura determinación y arduo trabajo. Le encantaba viajar, buscaba nuevas experiencias y tenía un grupo muy unido de amigos que siempre estaban a su lado. Aunque valoraba su independencia, Kate también era cuidadosa y responsable. Nunca desaparecería sin avisarle a nadie. Walton-on-Thames era conocido como un pueblo tranquilo, rara vez afectado por crímenes graves, pero en el momento de la desaparición de Kate, la policía aún lidiaba con las secuelas de otro caso espantoso, el secuestro y asesinato de Millie Dowler. Millie Dowler era una estudiante de 13 años que había sido secuestrada en Walton-on-Thames en marzo de 2002. Su cuerpo fue descubierto meses después. El caso conmocionó a toda la nación, dominando las portadas durante años mientras la búsqueda de su asesino se prolongaba sin un final a la vista. No fue hasta 2011 que el culpable fue finalmente capturado. Y cuando se reveló su identidad, el país quedó impactado. Ya había cumplido condena por haber matado a otras 2 personas y por un intento de asesinato previo. El 23 de junio de 2011, Levi Belfield fue condenado oficialmente por el secuestro y asesinato de Millie Dowler. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero en el momento de la desaparición de Kate, este asesino aún estaba libre, y la inquietud en la comunidad no había desaparecido. Por eso la policía sintió la urgencia de tranquilizar al público y descubrir la verdad detrás de lo que tenía a tantas personas preocupadas. Entonces ocurrió algo extraño, algo que solo profundizó el miedo. Los amigos de Kate comenzaron a recibir mensajes de texto enviados desde su teléfono. Pero había algo raro. El tono no era el de ella. La forma de expresarse se sentía incorrecta. Frases poco familiares, expresiones extrañas. Provenían de su dispositivo,
pero claramente no de ella. Cuando la policía registró la casa de Kate, descubrieron un segundo teléfono. La unidad de personas desaparecidas examinó rápidamente el dispositivo y decidió llamar a algunos números de la lista de contactos. Un nombre resaltaba: Carl, el hombre con el que Kate había salido la noche antes de desaparecer. Sus amigos solo lo conocían por ese nombre, Carl, pero más allá de eso, casi nadie, ni siquiera la familia de Kate, sabía algo más sobre él. Solo habían escuchado que Kate lo había conocido unas semanas antes en un club nocturno en el centro de Londres. ¿Podría haber ido a su casa después de la cita? Para los padres de Kate, esa idea resultaba difícil de creer. Entonces, ¿quién era exactamente el hombre llamado Carl? Su nombre completo era Carl Taylor. Había estado viviendo solo en un pequeño departamento de una recámara en Covent Garden durante casi 8 años. En la superficie, Carl parecía alguien común. Pero cuando la policía comenzó a investigar su pasado, empezó a salir a la luz una historia preocupante. Tenía antecedentes penales, no lo suficientemente graves como para encender grandes alarmas, pero aún así, estaban ahí. En 2002, Carl fue condenado por fraude de propiedades. Ese mismo año, intentó quitarse la vida lanzándose de un puente, pero fue detenido en el último momento. Desesperada, la madre de Carl le rogó que buscara ayuda. Él habló con algunos terapeutas por teléfono, pero parecía que nada podía arreglar la inestabilidad que se escondía bajo su exterior tranquilo. Cuando los investigadores examinaron el teléfono encontrado en la casa de Kate, descubrieron una serie de mensajes de texto entre ella y Carl, confirmando que los dos habían planeado encontrarse esa noche. En los casos de personas desaparecidas, las primeras horas son absolutamente críticas para reunir pistas. Y la policía sabía que no podía darse el lujo de perder tiempo. No tenían nada que perder, pero todo por ganar. Así que llamaron a Carl de inmediato. Para su sorpresa, contestó. Carl admitió que sí, que había salido con Kate la noche anterior. Afirmó que Kate lo había llevado en coche a la zona de Twickenham. Lo dejó allí y luego se marchó. Dijo que había tomado un autobús a casa y que no la había vuelto a ver desde entonces. Pero había algo en esa historia que no cuadraba. La policía entonces fue a hablar con la madre de Carl para obtener más información. Ella les contó que en las primeras horas de la mañana del 31 de mayo, el mismo día en que Kate fue reportada como desaparecida, Carl apareció inesperadamente con un coche nuevo, un Volkswagen Golf que ella nunca había visto antes. Lo estaba lavando. Cuando ella le preguntó al respecto, Carl simplemente dijo que el coche pertenecía a una mujer que necesitaba que lo limpiaran para poder llevar a su hijo a la escuela. Pero eso era claramente una mentira. Ese coche era de Kate, y en ese momento, Kate estaba desaparecida. Si la historia de Carl fuera cierta, que ella lo dejó en Twickenham y se marchó, ¿por qué tenía su coche? Y si todo fuera solo un malentendido, ¿por qué no le había dicho la verdad a la policía desde el principio? Mientras la policía profundizaba en la desaparición de Kate, descubrieron que el coche no era lo único que Carl tenía en su posesión. Alrededor de las 6 de la mañana de ese día, Carl le había entregado a su madre varios vales de compra. Pero esos vales no eran suyos. Habían sido tomados de la guantera del coche de Kate. Y no terminó ahí. Carl también había vendido el teléfono de Kate a un amigo, como si fuera un objeto sin valor. Incluso se jactaba de su coche nuevo, sin decir una sola palabra sobre Kate, la mujer que, en ese momento, seguía desaparecida. La investigación descubrió rápidamente otro detalle crucial. Cerca de la medianoche del 30 de mayo, el coche de Kate fue visto cruzando el puente de Chiswick.
en dirección opuesta a donde ella vivía. Un testigo informó que el coche se movía de manera errática, rápido y de forma imprudente, como si el conductor no estuviera familiarizado con el vehículo. Un oficial de policía alcanzó a ver el coche en la carretera y sintió que algo no estaba bien. Ingresó la matrícula en la base de datos nacional, y esa única acción más tarde se convertiría en un vínculo vital en el esfuerzo por rastrear los últimos movimientos de Kate. Con cada hora que pasaba, la esperanza de encontrar a Kate con vida se desvanecía. Todos los indicios apuntaban a la posibilidad de que estuviera en grave peligro. Carl Taylor, de 27 años, había sido entrenado en artes marciales. Había trabajado como entrenador físico e incluso como entrenador de fútbol. Con su fuerza física, dominar a alguien como Kate habría sido fácil. Si él lo quería, no le tomaría mucho. La policía sabía que era momento de llevar a Carl a interrogatorio. Si realmente todo esto era solo un malentendido, si no tenía nada que ocultar, esa sería su oportunidad de hablar y explicar todo. Pero, sorprendentemente, el hombre que había contestado el teléfono tan rápido la mañana anterior, ahora había guardado silencio por completo. Carl dejó de responder cualquier llamada. Normalmente, cuando la policía llama, el número aparece como desconocido, por razones de seguridad. Y Carl probablemente lo sabía. Parecía estar evitando todas las llamadas de números desconocidos. Al darse cuenta de esto, los investigadores decidieron probar un enfoque diferente. Usaron un teléfono personal para hacer la llamada. Y tal como esperaban, Carl contestó. Su voz estaba tranquila y repitió la misma historia, que había salido con Kate esa noche, que ella ya lo había llevado en coche a Twickenham y luego se había ido. Pero cada palabra se sentía vaga, sin detalles, sin credibilidad. La policía sabía que no obtendría mucho más de una conversación telefónica. Así que le dijeron a Carl, 2 oficiales viajarían a Londres para reunirse con él en persona y tomar una declaración oficial. Carl aceptó reunirse, pero hizo una petición sorprendente. Preguntó si la policía podía ir a hablar con él a una fiesta a la que asistiría esa noche, en un departamento de la exclusiva zona de Holland Park. Era una sugerencia extraña, totalmente inapropiada. Una mujer acababa de desaparecer después de una cita con él. Su coche estaba en su posesión, sin una explicación razonable. Y aún así, Carl se dirigía a una fiesta, como si nada hubiera pasado. Los oficiales aceptaron. Se presentaron y apartaron a Carl para hablar con él en privado. Pero incluso cara a cara, sus sospechas no disminuyeron. Carl seguía evasivo, esquivando preguntas, evitando el contacto visual, y casi no daba respuestas claras. Como la entrevista no llevaba a ninguna parte, la fiesta a su alrededor se volvió más ruidosa. Los invitados empezaron a llegar. Se sirvieron bebidas. Estaba claro que ese ya no era un lugar apropiado para interrogar a un sospechoso en un caso grave de desaparición. La actitud de Carl también comenzó a cambiar. Lo que empezó como calma se transformó en irritación, luego en una frustración visible. Mostraba señales de perder el control. Los oficiales empezaron a preocuparse por su propia seguridad. Decidieron que Carl debía ser llevado a un interrogatorio formal. Pero dado su comportamiento cada vez más inestable, contactaron de inmediato a la Policía Metropolitana para pedir refuerzos. Mientras esperaban el apoyo, un oficial con reflejos rápidos ideó un plan.
usó una excusa sutil para llevar a Carl hasta un coche policial estacionado afuera. Carl, sin darse cuenta de lo que sucedía, subió. En el momento en que lo hizo, se ejecutó el arresto. Fue detenido bajo sospecha de secuestro de Kate Bigley. Carl fue trasladado rápidamente de regreso a Walton-on-Thames y retenido en una instalación segura. El caso pasó entonces oficialmente a manos del equipo de investigación de crímenes mayores, dirigido por el inspector jefe Mark Preston. La policía sabía que tenía que actuar rápido. Si existía, aunque fuera la más mínima esperanza de encontrar a Kate con vida, el tiempo se estaba agotando. Pero cuando Carl se sentó en la sala de interrogatorios, su actitud no cambió. Rígida, ensayada, casi robótica. Sin noticias ni rastro de Kate en ninguna parte, los investigadores no tuvieron más opción que escalar el caso. Carl Taylor fue oficialmente arrestado de nuevo, esta vez bajo sospecha de asesinato. Comenzó una nueva ronda de interrogatorios, pero ahora, Carl no dijo nada. Su respuesta a cada pregunta fue el silencio. La policía solicitó al tribunal permiso para extender su detención, con la esperanza de que más tiempo pudiera quebrar su silencio. Sin embargo, incluso bajo la creciente presión y el aumento de pruebas, Carl no pronunció una sola palabra. No dio explicación alguna de por qué tenía el coche de Kate. Ninguna explicación de por qué las cámaras de seguridad lo captaron cargando combustible en ese mismo coche en una gasolinera. Y lo más extraño de todo, solo había puesto 1 libra de combustible en el tanque. Todas las pruebas comenzaban a formar un panorama oscuro y perturbador, pero gran parte de ellas seguía siendo circunstancial. La policía necesitaba más que eso. Necesitaban que Carl hablara. Lo llevaron de regreso a su celda, una vez más confrontado con la montaña de evidencias que se acumulaban en su contra. El domingo por la noche, a Carl se le concedió una llamada telefónica. Eligió llamar a su madre. Poco después, los detectives tomaron la decisión de realizar un último interrogatorio. Para entonces, el inspector jefe Mark Preston llevaba más de 24 horas sin dormir. Regresó a casa, esperando descansar aunque fuera un momento. Pero antes de poder sentarse, el teléfono sonó. Era la comisaría. Carl Taylor había confesado. Y no solo haber matado a Kate, también había accedido a llevar a la policía al lugar donde había ocultado su cuerpo. La historia que contó Carl fue escalofriante, fría, brutal y perturbadoramente carente de emoción. Dijo que quería el coche de Kate y la atacó para quedárselo. Según Carl, cuando Kate se resistió, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarla repetidamente. Le dijo a la policía: «Ella me empujó, trató de agarrarme, así que la apuñalé en el cuello. Seguí cortándole la garganta porque seguía lanzándose a mi cara». Pero para los investigadores, esta confesión no tenía sentido. Carl era alto, fuerte y entrenado en artes marciales. Fácilmente podría haber sometido a Kate sin usar un arma. Entonces, ¿por qué recurrir a tanta violencia? A pesar de sus dudas, la policía tuvo que seguir la pista. Carl afirmó que había llevado el cuerpo de Kate a una zona cerca de Watford, en Hertfordshire. La policía contactó de inmediato a la fuerza de Hertfordshire para coordinar apoyo. Ahora se trataba de una operación mayor, y sabían que cada paso a partir de ese momento debía ser documentado a la perfección. Todo el proceso tenía que ser filmado, grabado y registrado en detalle, de principio a fin. Nada podía pasarse por alto.
porque Carl seguía bajo plena advertencia legal. La seguridad también era una prioridad absoluta. Carl era potencialmente peligroso y no podía ignorarse la posibilidad de que intentara escapar. Una vez que todo estuvo listo, el convoy partió hacia Watford. Para entonces ya era de noche. Carl iba sentado en el asiento trasero, en silencio, dando indicaciones. Pero, ¿era esto otra distracción? ¿Otro juego retorcido? Finalmente, Carl los condujo hasta un estacionamiento dentro de una reserva natural local llamada Oxshey Woods. El cielo estaba completamente negro, sin viento, sin sonido. El aire era denso. Estaba tan oscuro que apenas podías ver tu propia mano frente a tu rostro. Carl salió del coche y guió a los oficiales hacia una densa zona de ortigas en el borde de la reserva natural. Un oficial rodeó silenciosamente por la parte trasera, evitando con cuidado cualquier sendero obvio, del tipo que un asesino podría haber usado antes. Y entonces, el caso de persona desaparecida llegó oficialmente a su fin. A las 3 de la madrugada, en lo profundo del bosque oscuro, los oficiales encontraron el cuerpo desnudo de Kate, inmóvil bajo la maleza. La escena fue asegurada de inmediato. Los técnicos forenses intervinieron, trabajando con lentitud, meticulosidad y precisión. Ningún detalle podía pasarse por alto. En una declaración desgarradora en nombre de la familia, los padres de Kate, Alan y Claudine, y su hermano menor, Guy, escribieron: Kate fue una hija, hermana, nieta, madrina y amiga cariñosa, considerada leal, confiable y muy amada. Ella se entregaba a su familia y amigos. Kate será recordada cada día, de muchas maneras diferentes, por todos los que la conocieron. Se colocaron flores alrededor de la escena, un silencioso tributo para honrar la memoria de Kate. Su muerte dejó un profundo dolor en el corazón de muchos, incluso de aquellos que nunca la habían conocido. Entre las coronas se encontraba una pequeña nota, escrita a mano y cargada de emoción. Nunca te conocí, pero siento como si te hubiera conocido toda mi vida. Mi corazón está con todos aquellos a quienes alguna vez amaste o con quienes reíste. El mundo se siente más vacío sin ti, Kate. El cuerpo de Kate había sufrido graves daños. Las altas temperaturas de los días previos habían acelerado la descomposición, haciendo casi imposible una identificación visual. Tuvo que ser identificada mediante pruebas de ADN. La ropa de Kate había sido arrancada de su cuerpo, su cadáver, lavado deliberadamente. Carl afirmó que quería purificarla espiritualmente y dejarla descansar bajo la luz de la luna. Una justificación fría y retorcida que dejó helados a los detectives. Aparte del cuerpo de Kate, la escena no contenía ningún otro rastro de evidencia. La policía revisó cada centímetro de la oscuridad, con sus propias manos, pero no encontró ningún arma, ninguna pertenencia personal. No fue sino hasta después que Carl finalmente admitió: había arrojado el cuchillo por la ventana mientras conducía por la autopista, después de abandonar el cuerpo de Kate en el bosque. Y entonces sucedió lo que parecía casi imposible. Los oficiales realmente recuperaron el mismo cuchillo que él había usado. Junto con varios fragmentos de la ropa de Kate, Kate siempre llevaba algunas botellas de agua en su coche, y ahora la policía descubrió que algunas de ellas habían sido usadas para lavar su cuerpo. Un esfuerzo calculado para encubrir el crimen. En el cuchillo recuperado se confirmó que había sangre de Kate. Los detectives sabían que necesitaban encontrar su coche,
porque probablemente contenía los rastros restantes de lo que había sucedido. Carl afirmó que el vehículo estaba estacionado en algún lugar de un vecindario residencial en el este de Londres. Y tal como dijo, se encontró el Volkswagen Golf de Katie. Los resultados de la autopsia revelaron un nivel de brutalidad casi inimaginable. Kate había sido apuñalada más de 30 veces, con las heridas concentradas en el cuello, el rostro y la cabeza. La noticia destrozó a su familia y amigos. No solo habían perdido a alguien a quien amaban, ahora tenían que vivir con la horrible realidad de que Kate había muerto en una escena tan violenta que nadie se atrevía a imaginarla. Y aún así, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente en aquella fatídica noche? El hombre que antes solo repetía 3 palabras, sin comentarios, de repente cambió de rumbo. Aceptó llevar a la policía de regreso al lugar donde todo comenzó, el pub en Richmond Hill, donde él y Kate habían tenido su primera cita. Al otro lado de la calle se alzaba una suave pendiente con vista al río Támesis. A lo largo del sendero, tranquilos bancos de madera descansaban bajo los árboles. Carl señaló uno de ellos, con frialdad, y dijo que allí había atacado a Kate. La escena aún conservaba las huellas de aquella noche, manchas de sangre en el suelo, en los escalones e incluso en la barandilla que conducía de regreso al pub. La sangre se había secado hacía mucho tiempo, pero seguía siendo lo bastante visible como para detener a todos en seco. Se tomaron muestras y fueron enviadas a análisis. Los resultados no dejaron ninguna duda. Era la sangre de Kate. Con todas las pruebas ya en mano, la policía lo hizo oficial. Carl Taylor fue acusado formalmente del asesinato de Kate Bigley. A pesar de haber confesado y de enfrentar pruebas abrumadoras, Carl Taylor de repente se declaró no culpable. Comenzó a retorcer la narrativa, alegando que había actuado en defensa propia, llegando incluso a insinuar que Kate se había quitado la vida. Para fortalecer el caso de la fiscalía, los detectives regresaron a la reserva natural donde se había encontrado el cuerpo de Kate, con la esperanza de descubrir alguna evidencia final. Dada la naturaleza perturbadora del crimen, los investigadores sospechaban que podía haber un motivo sexual. Recolectaron y examinaron más de 100 condones usados esparcidos por el área. Cada uno fue analizado meticulosamente. ¿El resultado? Ni uno solo contenía ADN de Carl, ni de Katie. Más tarde, salió a la luz una verdad profundamente perturbadora. Mientras estaba bajo custodia, Carl Taylor había entablado un vínculo con Levi Bellfield, el asesino serial que mató a Millie Dowler. Y no terminó ahí. Carl también inició una conexión con Mark Dixie, otro criminal notorio, conocido por el espantoso asesinato de Sean Bowman. Según Laura Richards, ex jefa de la Unidad de Prevención de Homicidios en Scotland Yard. Los 3 hombres comenzaron a entrenarse mutuamente dentro de la prisión, preparándose mental y estratégicamente para sus próximos juicios. Su objetivo: explotar vacíos en el sistema legal. Richards explicó que Bellfield y Dixie se habían vuelto cercanos después de ser ubicados en celdas contiguas en la prisión de Belmarsh. Carl fue integrado después, y juntos, el trío comenzó a jugar juegos psicológicos con los expertos penitenciarios, manipulando conductas, reteniendo detalles y ensayando sus personajes de sala de tribunal. Los 3, Carl Taylor, Levi Bellfield y Mark Dixie, estaban programados para ser juzgados casi al mismo tiempo en el Old Bailey de Londres.
uno de los tribunales penales más antiguos y prestigiosos del Reino Unido, un lugar que había visto algunos de los juicios más infames de la historia británica. Ahora, era el turno de Carl Taylor de enfrentar la justicia. La sala estaba repleta. Los medios, el público y los seres queridos de Kate, todos estaban allí, ansiosos por presenciar el momento en que finalmente la verdad quedaría al descubierto. Carl Taylor se mantuvo desafiante, negó todos los cargos, alegando que era inocente, pero la fiscalía no permitió que eso desviara el caso. Recordaron al jurado que Carl había confesado, verbalmente y con detalle, haber matado a Kate, y que cada fragmento de evidencia física, testimonio de testigos y análisis forense respaldaba esa confesión. El jurado fue llevado a repasar el inicio de la conexión entre Kate y Carl, su primer encuentro el 18 de mayo, en el CC Club de Piccadilly, en el centro de Londres. Unas semanas después, acordaron salir en una cita formal, en un pub de Richmond Hill. Durante esa cita, parecía claro que Kate no estaba particularmente interesada en Carl. Un testigo le dijo a la policía que, en el momento en que Kate se sentó, mantuvo la cabeza baja, enviando mensajes constantemente. No había una conversación real. Era Carl, hablando solo, llenando el silencio. Incluso cuando salieron del pub, Kate permanecía pegada a su teléfono, como si solo intentara terminar la cita de manera educada. Caminaron juntos hacia un banco junto al río, el último lugar donde Kate fue vista con vida. Lo que nadie sabía en ese momento era que Carl había llegado a la cita con unas tijeras y un cuchillo de carnicero escondidos dentro de su manga. Un acto que dejaba algo horriblemente claro. Esto fue premeditado. Carl Taylor subió al estrado para defenderse. Describió a Kate como amable y gentil, pero afirmó que estaba atravesando una crisis psicológica y tenía pensamientos suicidas. Carl dijo que lo había intentado todo para detenerla, pero la gravedad de sus heridas hacía físicamente imposible que Kate se las infligiera y permaneciera consciente. En respuesta, la fiscalía enrolló una hoja de papel, dándole forma de cuchillo. Se la entregaron a Carl y, frente al juez, el jurado y una sala abarrotada, le pidieron que demostrara cómo Kate supuestamente se apuñaló a sí misma, en la cara, la cabeza y el cuello, más de 30 veces. Carl se negó. El guardabosques del juez Jarr le recordó severamente: «Usted no tiene el control aquí, debe cumplir con la solicitud». Al final, la recreación que hizo Carl del supuesto suicidio fue considerada absurda y vergonzosa. Afirmó que Kate se había apuñalado en el cuello mientras se tiraba del pelo, sacudiendo la cabeza violentamente de un lado a otro. Una descripción tan extraña como físicamente inverosímil. Carl continuó diciendo que simplemente se quedó allí parado, congelado, sin saber qué hacer. Luego, afirmó, se tumbó en la hierba, llorando, mirando al cielo, y entonces, como si nada hubiera pasado, arrastró el cuerpo de Kate hasta su coche. Las cámaras de seguridad lo grabaron más tarde en una gasolinera cercana, repostando exactamente 1 libra en combustible, mientras el cuerpo sin vida de Kate estaba metido en el maletero. Durante el juicio, también se reveló que Carl había escrito una carta a la familia de Kate mientras estaba detenido en la comisaría de Staines. En esa carta, escribió: «Me llamo Carl y soy el hombre que conoció a su hija el viernes por la noche. Para ser sincero, mi primera impresión fue que era una chica amable, pero no feliz. En ese corto tiempo, comencé a verla como un ángel en la oscuridad. Aunque Katie ya no está aquí, todavía brilla como una estrella en el cielo nocturno.
Puede que le haya quitado la vida a su hija, pero todos sabemos, algunos lo sabemos mejor, que su corazón aún late en las cosas buenas que hacemos, y su alma aún vive en los recuerdos de quienes la conocieron. Mi vida no me ha pertenecido durante mucho tiempo, rota por eventos que me destrozaron el corazón. Pero sus vidas continúan, y con el debido respeto, Katie no será solo un recuerdo, sino un recordatorio de que los ángeles son reales en esta tierra. Incluso si a veces tienen que regresar al cielo, vivimos en un mundo donde la vida es dura. Aquellos que intentan ser buenos a menudo son rechazados. No espero que esta carta alivie su dolor. Pero cuando los pájaros cantan y las flores florecen en primavera, recuerden a Katie. Y dejen que el amor que sienten por ella lata como un tambor en sus corazones, como lo hizo el momento en que dejó escapar su primer llanto. Cada vez que la extrañen, piensen en una estrella y les prometo que, como la he visto, ella brillará y siempre estará en sus corazones. La carta que escribió Carl fue retenida por los detectives, quienes tomaron la decisión de no entregarla a la familia de Kate. Menos de 2 horas después de comenzar las deliberaciones, el jurado regresó con un veredicto final: Carl Taylor, culpable. La sala estalló en vítores y abrazos entre lágrimas. Finalmente, la justicia había hablado. Carl fue sentenciado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 30 años. Durante la sentencia, el juez miró a Carl directamente a los ojos y le dijo: «Estoy convencido de que este fue un asesinato por beneficio personal. Fuiste a encontrarte con esta joven con un cuchillo ya preparado. Ella simplemente buscaba a un amigo, y tú explotaste su vulnerabilidad para tus propios fines». Carl intentó interrumpir. «Yo no hice eso, su señoría Forrester», pero el juez no se detuvo. Continuó, con voz firme e inquebrantable: «El uso del cuchillo fue premeditado, lo ocultaste en tu persona. Después de cometer ese acto vil, arrastraste su cuerpo y lo desechaste con frialdad. Eres arrogante, manipulador y extremadamente peligroso». Today, flowers mark the spot close to where she died. One message reads, "We miss you, Kate, and wish you were still this side of the rainbow." Después del juicio, el padre de Kate, el señor Alan Bigley, habló con la prensa. I speak for us all when I say our lives will never be the same again. Our family has been devastated and life seems empty and meaningless without Kate. Ahora, el caso ha llegado a su fin. 7 investigadores de la policía de Surrey y un analista de la policía metropolitana fueron reconocidos formalmente por sus incansables esfuerzos. El subjefe de la policía, Craig Denholm, declaró: «Esta fue una investigación excepcionalmente desafiante que involucró a 3 fuerzas policiales y múltiples escenas del crimen. La exitosa acusación y la sentencia de cadena perpetua con un periodo mínimo de 30 años son un testimonio de la destacada cooperación y dedicación de los oficiales involucrados». La brutalidad que Kate sufrió en los últimos momentos de su vida fue nada menos que una pesadilla. Y la forma fría y calculada en que Carl se deshizo de su cuerpo solo profundizó la desolación. Aunque recibió una cadena perpetua con un periodo mínimo de 30 años, para la familia y los seres queridos de Kate, ellos también cumplen una clase diferente de condena de por vida. Una de dolor, una sentencia de la que nunca serán liberados. El señor Alan, el padre de Kate,
compartió entre lágrimas. Todavía me siento vacío y con frío, y sé que esa sensación nunca me abandonará. Kate alguna vez estuvo llena de vida y alegría, pero en esos momentos finales, ¿qué fue lo que experimentó? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿El impacto de un ataque tan brutal? Cambió la vida de tantos. Para siempre, mi esposa no ha encontrado consuelo, solo un vacío persistente que la acompañará por el resto de sus días. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy. Un caso desgarrador, no solo por la brutalidad que sufrió Kate Bigley, sino por el vacío que nunca podrá llenarse en el corazón de su familia y de quienes la amaron. Si crees que este video es importante, por favor compártelo, para que la historia de Kate nunca sea olvidada y para que más personas puedan comprender la importancia de la justicia, la conciencia y la compasión humana. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas las historias que vendrán. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.